necesitas muchísimo espacio para conocer y entender a mi invitada. Ella es chilena, con una carrera increíble internacional, de esas escultoras que necesitan mucho espacio para mostrar esa masividad de arte en los espacios públicos. La verdad que el tema del formato ha sido un formato que desde siempre, desde un principio, siempre me atrajo muchísimo esto del 1 a 1. Es como el formato humano, ese que finalmente uno se puede confrontar con esta obra espacial. Una de las instalaciones más interesantes se ha hecho por ella en la parte más austral de nuestro mundo, en la Patagonia chilena, cerca de Punta Arenas, allá donde los turistas llegan en bicicleta o los europeos buscan el camino a las Torres del Paine. La obra del homenaje al viento, por ejemplo, está hecho en acero inoxidable. Ella es Alejandra Rudolph y es un gran placer que nos reciba en este atelier porque este nombre resuena fuerte internacionalmente. Un honor. Hola. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la visita. No, Muchas gracias a vos. ¿Cómo andas? ¿Qué encuentro acá? Hay varias esculturas, hay una, esa por ejemplo que la acabo de terminar. ¿Te cansa una escultura así? ¿Terminarla? No. ¿Trabajarla? No, me fascina, es lo que hago. La verdad es que es una bendición porque finalmente he ido logrando concretar obras que tienen sentido y que aportan algo a este mundo. Y esa es la idea, porque no, esto no es decoración. Vos decís, mis obras tienen trasfondo. Yo lo primero que me gustaría comentar es que yo te conozco a vos por tus obras monumentales, de distintas instalaciones grandes, esculturas grandes, al aire libre, en madera, en metal, ¿en qué más? En piedra. En piedra, señores. ¿Saben lo que es trabajar la piedra? Miren a esta belleza. No quiero ni saber la fuerza que debes tener en las manos para trabajar la piedra. Y llego a este atelier y veo obras que no tienen esa gran dimensión que te hicieron famosa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo empieza la obra? ¿Empieza acá? ¿Empieza acá? ¿Empieza acá? Ah, bueno, si tú quieres, empieza acá primero, y después sigue acá, y después sigue acá, y después sigue allá. Y después se va para allá. Se va a la cocina, pero finalmente, digamos, la obra en el espacio público no es necesariamente porque es grande. La monumentalidad tiene que ver con un concepto y tiene que ver con un pensamiento, con una manera de trabajar y que esa obra tenga una pertenencia con ese espacio público. Y obviamente este es mi taller donde no puedo ser grande, como digamos, claro, pero aquí hay varias maquetas o obras en pequeño y en mediano formato que fueron parte del estudio y que se transforman en esculturas chicas y que están acá para construir la obra en el gran formato, porque después, digamos, para poder pasar a ese gran formato, son otros estadios, son otro equipo, tengo que irme a otro taller, tengo que irme a una maestranza o a una fundación, en fin, depende del material. Las obras grandes, primero que nada, porque yo te conozco personalmente por las obras grandes y ahora te vamos a conocer por esto. Las obras grandes, haceme un name dropping. ¿Dónde están para nuestro público latinoamericano? ¿Dónde las encuentro? Mira, si partimos por Alemania, tengo una obra que está en Bonn, que fue un encargo, una comisión del Servicio de Intercambio Académico Alemán, que es la DAAD, o la Deutsche Akademischer Austauschdienst. ¿Y qué hace ese Servicio de Intercambio Alemán? Que yo fui becada y, digamos, yo estudié en Chile y después me gané esta beca del DAAD, estudié en München. En Múnich.
Sí, bueno, digo München porque, bueno, entonces estudié... Yo te lo traduzco. Claro, en la Universidad de Chile y después estudié en München un posgrado y finalmente, después de años después, el DAD me pidió a mí una obra. ¿Qué aprendo acá de vos en esta obra que estoy viendo en la calle? ¿Qué aprendo de vos como artista? Bueno, mira, lo que pasa es que se supone que hay un mensaje que se lleva, digamos, la obra, porque si no, para mí no tendría sentido, no es un objeto de diseño. La obra que está ahí en Bonn se llama Nach vorn. Nach vorn significa hacia adelante, eso lleva una energía vital que mueve y que traslada es como un movimiento en quietud. Si tú quieres, porque es una escultura que está ahí fundida en aluminio, ¿ya? Entonces finalmente para el DAD fue muy importante ese punto, porque estuvimos 2 años con esta comisión eligiendo bocetos, donde finalmente unos querían uno, otros y finalmente decidieron ese, porque para ellos los representaba donde lleva un poco, claro, algunos decían, oye, este es como una cuadriga moderna, yo no me había dado cuenta. Sí, claro, es como que va ahí, vamos hacia adelante, donde, bueno, transmite esa energía y es como, mete, digamos, a todo este compendio del Servicio de Intercambio Académico Alemán de su tarea extraordinaria, universal. Esta oficina de intercambio para artistas, yo creo que es una de las becas más importantes que puede dar Europa para artistas latinoamericanos y que lo hace Alemania realmente. Y gracias a esta oficina de intercambio nosotros tenemos tanto acceso a artistas como vos para dar a conocer, así que me parece realmente, y que te hayan pedido a vos, con todos los artistas que tienen, que te hagan una escultura así, que las estamos viendo en la ciudad de Bonn, en este edificio emblemático, me parece un honor. Mira, acá, en realidad, aquí parte, curiosamente, porque abrimos esta carpeta, yo aquí tengo cuños secos, tengo impresiones digitales, tengo litografía, etcétera. Después, si hay tiempo, puedo mostrar, pero curiosamente que me pregunta, esa obra, La transcripción de un vacío, partió yo dibujando, aquí no está, dibujando hacia el cielo las copas de los árboles. Y de ahí, porque yo todo lo que hago tiene todo un proceso, y eso todavía no lo habíamos hablado, que se dibuja, se piensa dibujando, y ahí va apareciendo, digamos, la construcción que finalmente va a armar una obra. Entonces, desde aquí, yo trabajo un poco como John Cage, el pianista, que él puso, digamos, en el tapete el silencio. O sea, esto no existe sin el silencio. No existe la materia sin el vacío. Y yo la verdad que yo trabajo el vacío. Entonces, todo lo que no es materia, eso yo lo revolví a dibujar. Y se arma esta estructura. Bueno, ahí hay una imagen, pero después se muestra, donde finalmente quedan todos los hilos conectados. Además, esa obra tiene algo también especial, que está hecha con 3 maderas nativas chilenas, con alerce, laurel y ciprés. ¿Conseguís allá? Me las traje todo. Bueno, hoy en día el ciprés no se puede cortar, y hay que decirlo, y yo jamás he cortado un árbol, sino que fueron restos de estos durmientes que antes se hacía todo en Chiloé, se hacía todo con los cipreses, maravilloso. O sea, los postes del teléfono, las casas, todo. Bueno, y me encontré hurgueteando y buscando madera antigua que estaba ahí en una bodega, en fin, ahí me la vendieron, porque hoy en día
está prohibido, así que hay que decirlo, pero tengo olor y es una maravilla. ¿Qué Bueno, pasa con el ciprés? ¿Qué sentís no, cuando es que es una maravilla. tocas la madera esa? Lo que pasa es que cada madera tiene su textura, A ver. tiene su olor y tiene su personalidad. Es una sensación sensorial, porque cuando uno está trabajando, uno está dándole forma a la materia. Entonces, cuando la herramienta, digamos, te sigue como el gesto de la mano y de la percepción, y lo que está haciendo es maravillosa. Hay algunas que son como duras, como toscas, como que se aprieta. Sí, oye, hay algo mejor, si quieres puedo comentar algo bien particular también, que es con respecto a los materiales, algunas personas dicen, bueno, esta diversidad. Esa diversidad tiene una razón de ser. Diversidad por el metal, por la madera. Por la diferencia de materiales. ¿Ya? Y la verdad que cada material, a propósito de lo que tú me estabas preguntando, cada material tiene su tono. Si yo agarro algo de metal, es otra sensación, por supuesto, ¿no? Sí, claro, y finalmente es otra cosa, y en el espacio público también. En el 2019, la Academia Chilena de Bellas Artes a mí me nombró académica, que eso es un súper honor, que es elegir a un representante de la cultura chilena internacionalmente, digamos. Felicitaciones, pero si lo sos. Claro, entonces, un poco como embajadora de Chile en Berlín, si tú quieres. Bueno, toda la diversidad de tu arte está acá, en Berlín. Hay mucha, sí, hay mucha aquí, pero no solamente aquí hay un pedacito nomás. Mira, por ejemplo esa obra que se llama Grenzsignale. Señales de límites. Sí, claro. Es muy alemán la palabra, el título. Sí, bueno, porque ya a mí se me mezclan los mundos, las intenciones, porque los idiomas tienen, tú sabes, con el idioma es una cosa extraordinaria lo que pasa con las palabras, pero los sentidos muchas veces no son los mismos. Entonces hay títulos que son mucho más poderosos en alemán que en castellano. Por ejemplo, el Nach vorn que hablábamos antes, o por ejemplo esa obra que está ahí que se llama Sternuhr, que es... Es un reloj estelar, si tú quieres en castellano, pero en Sternuhr es mucho más bonito, pero es mucho más interesante, pero sobre todo es un invento. ¿Pero por qué? Yo tengo algunos títulos que son un invento, porque finalmente eso partió con la idea como de un astrolabio. ¿Ya? El astrolabio fue a través de un proyecto que tenía que ser una obra pequeña, tenía que caber en una maleta. Y solamente, ¿qué es lo que llevabas en esa maleta? Una historia bastante peculiar. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más importante? Que lo único que puedo llevar es eso. ¿Qué? Escolla de diente, en fin. Pincita de depilar. Tengo una amiga que dice pincita de depilar, tengo otra pincita de zapatos. Bueno, pero finalmente yo dije... Oye, hoy día con la tecnología y todo, no hay nada. No tienes nada, la maleta, que es lo único esencial. Una brújula. Exacto. Algo para guiarme y que no sea el GTP, que no sea el Google Maps, que no sea nada, porque no tengo nada, no tengo energía, con un astrolabio antiguo de eso. Entonces con este Sternuhr yo me voy por el mundo. Qué lindo. ¿De madera? Es de madera, sí. ¿De qué madera? Bueno, ¿qué más? A ver. Por ejemplo, esa otra que está ahí, que se llama Verschlungene Linien, que finalmente es un universo que... Espera, te lo puedo traducir porque estuvimos hablando un montón de tiempo sobre la traducción y como vos dijiste, la frase en alemán es brutal y en español como... pierde esa fuerza, porque son líneas entrelazadas, líneas entrecruzadas, líneas enredadas, y ninguno de estos tres ejemplos llega a la palabra en alemán. Claro, y son todas más, otra más que no la tenemos acá. Entonces son líneas entrelazadas. ¿Esto es piedra? ¿Qué es metal? ¿Qué es? No, eso es bronce.
¿Me contás lo del viento? Hay una obra tuya maravillosa en Patagonia, la Patagonia chilena. Sí. Esculturas enormes entre vientos y estepas chilenas. Miren las fotos, señores, es una maravilla lo que vos has logrado ahí. Gracias. Mira, esta es una instalación, es una obra que se instala en el paisaje, que recorre el paisaje y se hace parte de un pedacito ahí. ¿Qué pedacito es? Esto está en la Panamericana Sur, ¿no? A los alemanes les encanta porque la Panamericana cruza todo Sudamérica, ¿no? Los europeos tienen una imaginación de la Panamericana tremenda. Claro, bien. Bueno, entonces esta Panamericana que llega hasta, es donde termina la Panamericana, exactamente entre Punta Arenas y Puerto Natales en el kilómetro 82. Ahora, este fue un proyecto, un concurso llamado por el Ministerio de Obras Públicas, un concurso nacional que tuve el honor de ganármelo. De hecho, puedo contar una anécdota porque después de un tiempo algún jurado dijo, bueno, te tengo que comentar que porque todas estas cosas son anónimas, cuando abrimos el sobre y el jurado ya había votado, el que lo abrió dijo, ¡oh! ¡Es mujer! ¿Por qué? Porque es una representación muy masculina esta instalación. No sé. En la Panamericana Sur, en el kilómetro 82, lo gana una mujer. Si yo voy ahí con el auto, ¿no? Mirando todo esto, ¿qué representan estas esculturas? Es una escultura, pero en realidad en este caso se le llama instalación, ¿no? Porque tiene 4 partes, pero conforman un conjunto. La idea de cada uno de estos elementos eólicos que giran, se dejan mover, digamos, cadenciosamente con el viento, emulan la traslación de la semilla, esa que se mueve a favor del viento y gracias al viento y que produce cosecha. Ahí está. Que produce la abundancia, que produce la vida, que produce la naturaleza. Qué lindo. ¿Ya? Mira, son 4 elementos potentes de 9 metros de alto por 2 elementos eólicos que giran, que tienen una relación entre ellos, que están en una distancia de 121 metros, que cruza la Panamericana, la Ruta 9. Sí, esto es súper importante porque resulta que la llamada es del Ministerio de Obras Públicas, lo que quiere decir que yo podía instalar el homenaje al viento desde Punta Arenas hasta Puerto Natales. Estamos hablando de 245 kilómetros de distancia. Entonces, elegir el lugar exacto fue una cosa increíble porque en mi imaginario, yo pensé, ¿cómo me las voy a arreglar? Van a haber tantos montones de lugares, ¿cómo me voy a decidir? Entonces resulta que en ese recorrido para buscar, mi propuesta tenía que cruzar una diagonal para que se produzca el contraste con lo que es la carretera y que tenga el efecto el efecto de impacto, no, porque si tú está, digamos, vertical, es otra cosa, esta va diagonal, entonces se produce una sensación completamente distinta cuando tú pasas por la carretera. Además, tenía que ser de sur a norte astronómicamente. A nadie le importa eso, pero a mí sí, para mí era fundamental. Era fundamental, entonces era como, esta es la vista ahora desde la mirada desde el sur del mundo, porque el mundo se ha construido desde el norte, los mapas están desde el norte. Entonces dije, esta es la mirada desde el sur del mundo. Y en esas zonas tan inhóspitas, ¿lo puedo decir así? Sí, total. O sea, ¿qué más inhóspito que eso? Es una locura. El día que no hay viento, te vuelas con el viento.
cuando hay viento, o sea, literalmente, es como que uno tiene que agarrarse, es como que uno puede ponerse de lado casi y el viento te sujeta un poco. ¿Qué convive con esa obra que vos pusiste ahí? El Viento. la naturaleza. La gente la ve desde el auto, ¿no? Claro. En realidad este proyecto me ha traído mucha alegría y A mí me trae alegría ver ese proyecto. Ya sin haber estado ahí, me voy a ir ahí, ¿eh? Gracias. Sí, ha salido en varias publicaciones. En una en particular, el año 2018, la editorial Phaidon me escribió diciendo que van a hacer un Destination Art, que es un compendio de la obra más importante de los últimos 100 años del mundo, y eligieron el homenaje al viento para ese compendio. Ay, Dios mío. Sí. Decime que cuando te llamaron por teléfono no estabas honrada. Sí, la verdad que mucho. Pero también, como estamos en esta vida que es real y que pasan de todo, justo hace un par de años atrás, uno de los elementos eólicos tuvo un problema y había colapsado. Y en el momento en que yo vi que salió esta buena noticia, yo me fui con el libro al ministerio y les dije, miren lo que pasó, por favor, ayuda, tenemos que restaurar el homenaje al viento. Bueno, y el año pasado, el 2025, el Ministerio de Obras Públicas puso el financiamiento, puso todo la menos mal que puso el financiamiento, se tardó, no importa, menos mal que te escucharon, menos mal que saben quién sos, porque en otros países de Latinoamérica, por ahí, quizás sí, estuviésemos esperando. Trabajaste en Chile, trabajaste en Europa, sede en Berlín. ¿Cómo es diferente poner una escultura grande en una plaza de Santiago versus en una ciudad alemana? Poner una escultura en Chile, poner una escultura en Alemania es distinto. Fundamentalmente por un tema, digamos, de forma, de manera. Uno está en Chile siempre como acompañada con el asistente, el maestro, con el martillo y qué sé yo. Y en Alemania uno está solo. Uno está súper solo y uno tiene que tener la organización previa totalmente, todo exactamente estudiado, porque si te faltó un perno, nadie te lo va a buscar. Te sobró un par de milímetros que se necesita una galleta para cortar o lo que sea, digamos, esa improvisación en Chile la hacemos permanentemente. Y acá tenemos que programarnos para que todo fluya. Y la felicidad está en la esquina de tu atelier. ¿No viste este paisaje que tenés? Patagonia y esto. Sí, en este entorno está el taller y un lujo, lo cual me da una paz extraordinaria que le agradezco mucho. Difícil conseguir un atelier así, mira lo que es esto. Sí, mira, es una suerte enorme y es fantástico, y eso hay que agradecérselo al Senado de Berlín, que auspicia esto, que la BBK y este espacio que ustedes... ¿Qué es la BBK? Berufsverband des Bildenden Künstler, que son una asociación que se preocupa, digamos, de proteger y darle posibilidades a los artistas, y una de las posibilidades es justamente tener asegura espacios como este para que puedan ser arrendados por artistas. Eso es una maravilla. Y esto es una maravilla, y esta era una antigua café fábrica, una fábrica de café. Claro, y que ahora es... Atelier para artistas, para vos. Sí, gracias, eso. Y esto está instalado aquí en este contexto. Al lado de, ahí a un kilómetro está el castillo de Köpenick. Ahí está la ciudad antigua, el barrio de Köpenick, casco antiguo, y aquí el río Spree. Yo me puedo ir en Barcaza al downtown de Berlín. Al downtown de Berlín, o a mi departamento, que está un poco más abajo,
digamos, un poco más hacia el west, hacia el oeste. Sí. Alejandra, gracias. No, de quiero nada. ser tan banal porque te juro respeto mucho tu trabajo. ¿Pero alguna vez pensaste tener algo acá, alguna escultura que en esta maravillosa promenada, si tenés tu atelier acá? O sea, es una pregunta que vale. ¡Uy, qué buena idea! No se me había ocurrido, pero a lo mejor ahora empezó la idea y por ahí puede surgir. Hasta la próxima vez. Adiós. ¿Vamos caminando? Dale. Venga, señora.